Bienvenidas y bienvenidos. Soy Enrique Rodal y me da mucho gusto saludarles. Deseo que estos días de aprendizaje a distancia continúen enriqueciendo sus conocimientos a través de Aprende en Casa 2 por televisión y en línea. Recuerden que la finalidad es adquirir juntos nuevos aprendizajes correspondientes a la asignatura Historia, primer grado de educación secundaria. No olviden que algunas sencillas medidas de higiene pueden ayudar a proteger la salud de su familia y la de todos los demás. Lávense las manos frecuentemente con jabón y agua, al menos durante 20 segundos. Y recuerden limpiar y desinfectar las superficies que tocan con frecuencia. Hoy nos acompaña la maestra María de Lourdes Garduño Rodríguez, que imparte la asignatura Historia en Secundaria Técnica. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su espacio, donde haremos nuevos e interesantes descubrimientos. La sesión de hoy lleva por título El nacimiento de las 13 colonias. Como se muestra en la pantalla, nuestro propósito consiste en reconocer los orígenes del establecimiento de las 13 colonias de Norteamérica y su organización política, económica y social. Estén muy atentos porque lo que aprenderemos a lo largo de la sesión será de gran utilidad para lograr el propósito de la sesión. También vamos progresivamente a contestar las siguientes preguntas guía. 1. ¿Cómo y cuándo nacieron las 13 colonias? 2. ¿Dónde se encuentran ubicadas? Y 3. ¿Cómo fue su organización política, económica y social? Serán la guía de la sesión, como también nos servirán para iniciar con el reto de la semana, que consta de un diagrama episodio, que es funcional para observar de manera sintética la totalidad de datos importantes de un proceso histórico, de manera organizada, como lo es la independencia de las 13 colonias, que se continuará estudiando en las sesiones siguientes. Antes de iniciar, les recuerdo la importancia de participar en las actividades planteadas a lo largo de la sesión y preparar el siguiente material: lápiz o bolígrafo, colores, cuaderno u hojas blancas para que puedan anotar las ideas principales, así como las preguntas y reflexiones que surjan a lo largo de esta sesión. Recuerden consultar su libro de texto de historia, pues es su principal fuente de consulta. El tema de hoy podrán encontrarlo en el bloque 1. ¿Todo listo? ¡Pues comenzamos! Les voy a pedir que anoten en su cuaderno las siguientes 2 preguntas que nos permitirán guiarnos. ¿Cómo y cuándo nacieron las 13 colonias? ¿Dónde se encuentran ubicadas? Muy bien, Enrique. ¿Qué te parece si vamos dando respuesta al cómo, cuándo y dónde nacieron las 13 colonias? Hemos de mencionar que el nombre 13 colonias se le ha dado a los territorios de Inglaterra en el Atlántico Norte y desde el establecimiento de los primeros colonos británicos. Número 1. Virginia. Fue el primer asentamiento de la colonia inglesa en 1607, liderada por John Smith. Años después, Virginia se convirtió en colonia real, condición que mantuvo hasta 1776. Número 2. Para el año 1620 fue fundada Massachusetts, con la llegada del buque Mayflower, encabezado por un grupo de peregrinos que tenían como propósito tener libertad religiosa. Años más tarde, en esta colonia se establece la Universidad de Harvard College. Número 3. 3 años después, en 1623, se funda New Hampshire, fundada por Ferdinando Gorges y John Mason, con la intención de ampliar el territorio ya que pertenecía a Massachusetts, hasta que fue nombrada colonia por el gobierno británico en 1679. Número 4. Continúa Maryland para el año 1634, fundada por Cecil Colbert,
Lord Baltimore. Esta colonia buscaba libertad religiosa. Número 5. Ya para 1635, Connecticut es fundada por Thomas Hook, con la idea de ganar ventas y nuevas tierras. Connecticut fue legalmente reconocido como colonia inglesa en 1662. Como dato interesante, su nombre tiene origen de los nativos de la zona, algonquines, Connecticut, gran río turbulento. Número 6. Rhode Island. Fue fundada en 1636 por Goddard Williams, buscando la libertad religiosa de un grupo de inconformes. Años más tarde, William viajó a Inglaterra, donde obtuvo una concesión legal para integrar pequeñas localidades en una sola colonia. Rhode Island, que es Isla Roja en holandés. Número 7. La colonia de Delaware. Se fundó en 1638. Los suecos realizaron asentamientos permanentes en Wilmington, bajo la dirección del holandés Peter Minuit. Número 8. Carolina Norte. Para el año 1653, un grupo de colonos provenientes de Virginia formaron asentamientos en Carolina Norte para ganar comercio y vender tierras. Número 9. Llegan ingleses a establecerse de forma permanente en Carolina Sur. En el año 1670, bajo la supervisión de 8 aristócratas propietarios de los muchos territorios. La concesión original de Carolina Sur era mucho más extensa, pero al definir límites con Carolina Norte y Georgia, redujo su territorio. Número 10. New Jersey se funda en 1664 con el barón John Berkeley y Sir George Carteret, haciendo de New Jersey una propiedad privada el 23 de junio de 1664, con el propósito de ganar nuevos territorios. Número 11. Originalmente, New York fue fundada como una colonia holandesa llamada New Amsterdam en 1624. Pronto sería conquistada por los británicos en 1664. La presencia dual de colonos, tanto holandeses como ingleses, dio paso a una serie de conflictos que duraron hasta el siglo XVIII. Número 12. Pensilvania. Fue fundada por William Penn en 1681 y se caracterizó por su tolerancia a la religión, que era muy atractivo para atraer migrantes al Nuevo Mundo. Por último, número 13, la colonia de Georgia, que fue fundada en 1732 por James Oglethorpe, un soldado, político, filántropo y que había recibido un poder para apoderarse del territorio a nombre de la Gran Bretaña. El nombre de Georgia fue en honor al rey George II. Georgia fue la última de las 13 colonias británicas establecidas en América del Norte. El mapa en pantalla muestra la ubicación de las 13 colonias, desde la llegada de los primeros colonos en 1607 hasta la fundación de la última colonia en 1732, en la costa del Océano Atlántico del norte de América. Muy interesante, maestra Lourdes, la fundación de las 13 colonias. Y podrá notar que tuvo que pasar más de un siglo para que terminaran de establecerse las 13 colonias. Así es. En ese siglo se realizaron transformaciones significativas en su organización. Aunque no fue una tarea sencilla, les permitió elevar su calidad de vida. Los invito a ver el siguiente video, donde podrán reconocer el tipo de organización política, económica y social de los colonos de las 13 colonias. Presten atención, pero antes
Anoten en su cuaderno la tercera pregunta guía. ¿Cómo fue su organización política, económica y social? También podrán encontrar elementos que sean importantes en el reto de la semana. ¡Adelante! Soy Abigail Cabot. Estamos en el año 1776 y vivo con mi familia en el puerto de Boston. Cuando a finales del siglo XV, el genovés Cristóbal Colón, ayudado por la corona española, arribó al nuevo continente, probablemente no imaginó que pocos años después, Enrique VII, el rey de Inglaterra, enviaría a otro genovés, Giovanni Caboto, para explorar y ocupar tierras con la bandera inglesa. A partir del siglo XVII, Inglaterra concedió a compañías que quisieran hacerlo el derecho a colonizar los territorios recién descubiertos, como la Compañía de la Bahía de Massachusetts, que envió 17 barcos con casi 1000 personas para colonizar tierras americanas. Con esto, Inglaterra pretendía obtener productos coloniales y disponer de un nuevo mercado para sus exportaciones. En 1700, nuestro antepasado, John Cabot, emigró de Inglaterra a Salem, Massachusetts. Él y sus hijos se dedicaron a los embarques de mercancías, una de las actividades comerciales más prósperas en Boston durante el siglo XVIII. Y gracias a eso, lograron ser una de las familias más ricas del puerto. Mi esposo James, mi hija Ana y yo somos colonos en esta nueva ciudad. Nos dedicamos al comercio y a preservar las costumbres de la sociedad inglesa. La educación es algo muy importante. Por eso, en Massachusetts tenemos una ley que establece que en un pueblo con más de 50 viviendas es obligatorio tener una escuela. Eso nos tiene muy contentos a James y a mí, porque vemos el interés de Ana por sus estudios. Ella ya puede leer la Biblia mientras yo tejo o hago velas y jabones. Es tan relajante. Nuestra comunidad sigue siendo muy religiosa y nos esforzamos por mantener una vida sencilla, como lo dictan los valores de la Iglesia protestante. El trabajo y la oración son parte fundamental de nuestra vida. Massachusetts se ha convertido en una de las colonias más industrializadas gracias al comercio, la construcción de barcos en grandes astilleros y, desde luego, las manufacturas. Aunque claro, también existen granjas en donde se cultiva la tierra y se cría ganado. James pasa mucho tiempo en el puerto vigilando y organizando sus embarques de algodón y tabaco. Pero también se da tiempo para apoyar a los vecinos en sus granjas, construyendo establos u ordeñando el ganado. Por otro lado, en las colonias del sur, como Georgia y Virginia, tienen una economía basada principalmente en enormes plantaciones y, por su extensión, se emplea la mano de obra esclava que es traída principalmente de África. Algo que tenemos en común todas las colonias son los preceptos que trajimos de Inglaterra. El derecho a un juicio y el derecho a la representatividad en el gobierno. Y el gobierno tiene como misión principal la defensa de los derechos de la gente común. Nuestra vida es tranquila y próspera. Aunque extrañamos nuestro país y a nuestras familias, nos sentimos satisfechos al saber que estamos construyendo una nueva ciudad en la que podemos inculcar a nuestros hijos e hijas los valores y costumbres de nuestros antepasados. Veo crecer a mi hija y me pregunto qué le deparará el destino. Yo nunca imaginé estar en un nuevo mundo. Por eso me pregunto cuál será el mundo que le tocará descubrir y construir. Agradezco a los estudiantes que continúen atentos a la transmisión. Haremos un resumen de lo importante. Vamos a dar inicio con su organización política, económica y, por último, social. Ya que si pusiste atención al video, habrás observado que la protagonista es Abigail Cabot, esposa de un comerciante, y vivían en la isla de Boston, Massachusetts. Su organización política tenía como visión principal garantizar los derechos de los colonos. Les permite el derecho a tener un juicio y ser representados, dando certeza a una vida tranquila y próspera para los colonos. En cuanto al económico,
Una de las prioridades de la colonia inglesa que tenía al colonizar el norte de América fue obtener productos coloniales y disponer de un nuevo mercado para sus exportaciones y asimismo desarrollar nuevas actividades económicas. Muchos se dedicaron a los desembarques de mercancías como algodón o tabaco, entre otras, al comercio, construcción de barcos, la manufactura, las granjas de ganado. Estas actividades económicas eran consideradas muy redituables. Gracias a ellas, familias enteras cambiaron de estilo de vida para formar parte de estas nuevas colonias. Escuchamos de las diferencias entre las colonias del norte y sur. Las colonias del norte, donde vivía Abigail y su familia, se dedicaron principalmente al comercio marítimo y a la pesca. Mientras tanto, las colonias del sur eran de ideas conservadoras y su actividad económica estaba enfocada en las plantaciones de tabaco, algodón, arroz e índigo, un colorante textil. El trabajo era realizado en su mayoría por esclavos provenientes de África, como fue comentado en el video. En cuanto a lo social, la educación fue un gran logro para los colonos. El predominio de religiones protestantes que exigían leer e interpretar la Biblia y la necesidad de trabajar de las familias impuso crear escuelas en casi todos los pueblos, apoyadas por los vecinos. Se enseñaban a los niños a leer, escribir y contar. Los niveles de analfabetismo eran muy bajos, más en el norte, situación que no alcanzaban los más cultos países europeos. La iglesia protestante los formaba como personas trabajadoras y responsables. La llegada de un gran número de inmigrantes de diferentes religiones y costumbres fue la base de la tolerancia. Incluso cuando la ley imponía la conformidad religiosa, hubo algunas colonias que se negaron, tales como Rhode Island, Pensilvania, Delaware y New Jersey. No hay conexión entre el Estado y la iglesia, ya que había un alto grado de libertad religiosa desde el principio. A su vez, esta tolerancia seguía atrayendo a otros grupos de inmigrantes al Nuevo Mundo. Y se calcula que entre los migrantes sobrepasaron 500,000 de europeos. Fueron considerados muy buena mano de obra, ya que llegaban en edad laboral. Muchos llegaban con la visión de trabajar y pagar los gastos del transporte, deudas que regularmente pagaban con trabajo. Eran considerados siervos hasta saldar la cuenta. Podían ser propietarios agrícolas u hombres mercantes. Los migrantes esclavos no corrían con tal suerte, ya que ellos eran comerciados sin su consentimiento y tenían que trabajar en las distintas actividades económicas. Casi el 90% de ellos se distribuían en las colonias del sur. El crecimiento económico trajo más migrantes, lo que aumentó la población. Muchos colonos se vieron beneficiados, ya que la mayoría preservaban sus costumbres de su lugar de origen, como también las actividades. Eran actividades económicas y el gobierno garantizaba sus derechos. El bienestar de una sociedad estaba ligada al desarrollo de diversos aspectos. Por ello, ahora hablaremos de la organización política, económica y social de las colonias. Como ya mencionamos, la organización política, económica y social es parte central del propósito de la sesión. Veremos a detalle su organización en los diferentes ámbitos. Es importante que continúen atentos. Así es, acabas de mencionar algo muy importante: su organización. La corona inglesa mantenía una hegemonía internacional y la colonización de las 13 colonias le permitía ampliar nuevos mercados y abastecimiento de materias primas, así como contrarrestar problemas de mendicidad, desempleo, crecimiento poblacional, acumulación de tierras y disidencia religiosa. Pues bien, en la organización política, todas las colonias inglesas tenían algo en común, que era su estructura de gobierno, a pesar de que algunas de ellas eran colonias reales. Algunas tenían varios propietarios y otras de compañías privadas. Dicha estructura consistía en un gobernador, un consejo que actuaba como la cámara alta del poder legislativo
y una asamblea legislativa. Es así en todas las colonias, a excepción de Rhode Island y de Connecticut, donde el poder legislativo era elegido. El gobernador era nombrado por la corona o el propietario de la colonia y poseía amplios poderes. El gobernador encabezaba todo el gobierno, el representante oficial del rey y el jefe de las Fuerzas Armadas. Entre sus competencias estaban la de convocar y disolver la asamblea, vetar leyes que eran de su agrado y nombrar cargos inferiores. En las colonias del sur tenían una variante, ya que este sistema de democracia directo no funcionaba igual. En estas colonias, la entidad administrativa y judicial básica era el tribunal del condado, que estaba formado por jueces de paz que nombraba el gobernador. Este también nombraba al sheriff, primer mandatario del condado, que estaba a cargo de mantener la paz, recaudar impuestos y supervisar el correcto desarrollo de las elecciones. En cuanto a la economía, las colonias del norte y sur estaban motivadas por prácticas comerciales y vinculadas por el llamado acuerdo colonial, que los obligaba a proporcionar materias primas a Inglaterra a cambio del derecho a aceptar sus productos manufacturados. No podían exportar libremente sus productos y los obligaban a comprar los procedentes de Europa a un precio más elevado, lo que los orilló a recurrir a prácticas ilegales. En el ámbito social, en la era colonial la tierra era abundante y todo hombre libre tenía la oportunidad de alcanzar, si no la prosperidad, al menos la independencia económica. El mercantilismo comercial se expandió enormemente por todas las colonias y el dinero fue un elemento clasificatorio de su sociedad. Pero la adquisición de una propiedad era propia de la clase alta. Estaba formada por los comerciantes, propietarios de plantaciones y burgueses. La seguía un sector medio de pequeños propietarios agrícolas y comerciales, artesanos y profesionales. En la parte inferior estaban los siervos y los esclavos. ¡Interesante! Ahora sabemos que la organización de las 13 colonias fue fundada por colonos inmigrantes de distintas regiones europeas que mediante las diferentes actividades económicas lograron mejorar su calidad de vida. Maestra, con lo que vimos hasta el momento, y ya que la organización política, económica y social les permitió a las colonias cierta prosperidad, me surge una duda. ¿Qué motivó a las 13 colonias a buscar su independencia? Muy interesante tu pregunta, Enrique. Recuerda que en las próximas sesiones estaremos viendo más episodios de la historia. Por lo tanto, veamos en qué consiste el reto de la semana. ¡Claro que sí! El reto de la semana consiste de un diagrama episodio y este se llenará con la información de las sesiones de la semana. Recuerden que es funcional para ver de manera sintética la totalidad de datos importantes de la independencia de las 13 colonias. El diagrama del episodio consta de 5 apartados que se van a ir complementando. Y en esta sesión nos corresponde ubicar las colonias en un mapa de América. También pueden colocar los primeros asentamientos en Virginia, 1607, y Massachusetts, 1620, como referencia a la llegada de los primeros colonos. Los demás apartados se retomarán en las próximas sesiones. ¡Claro! Pues bien, llegamos al cierre de este programa. No olviden consultar en su libro de texto y podrán encontrar la información valiosa. Identifiquen las ideas principales para que les permita complementar lo aprendido. Además, podrán aprovechar los materiales que tienen disponibles en la página de Aprende en Casa. ¡Listo! Terminamos por hoy, aunque aún nos queda mucho por conocer y explorar. Tengan presente que lo aprendido el día de hoy lo pueden comentar con algún familiar. La comunicación e intercambio de ideas les permitirá reflexionar y llegar a importantes conclusiones. Recuerden seguir las medidas sanitarias, porque cuando nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Gracias, maestra.
Fue un placer tenerla en este espacio de aprendizaje. Nos vemos muy pronto en una emisión más de Aprende en Casa 2. ¡Hasta pronto!